Secretario de Acuerdos, se le instruye para que active el sistema de videograbación con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Señor delegado, ¿podría activar el mecanismo de videograbación? Magistrado presidente, se le informa que el sistema se encuentra activado y funciona adecuadamente. Asimismo, se hace de su conocimiento que se verifica la asistencia del Pleno de la Sala Regional del Caribe, integrada por el licenciado Rogelio Olvera Márquez, primer secretario de Acuerdos en suplencia por ausencia del magistrado titular de la segunda ponencia, conforme al acuerdo G/JGA/36-2019, de 25 de abril de 2019. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez, primer secretario de Acuerdos en suplencia por ausencia del magistrado titular de la tercera ponencia, conforme al acuerdo G/JGA/81/2019, de 7 de noviembre de 2019, ambos acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno y Administración de este tribunal, y por el magistrado Manuel Carapia Ortiz en su carácter de presidente de esta sala y titular de la primera ponencia de esta sala. Muchas gracias. Una vez verificada la asistencia, se abre la sesión pública ordinaria de la Sala Regional del Caribe, fijada para el día de hoy, siendo las 11 horas. Secretario, le solicito dé cuenta del listado de asuntos a sesionar conforme al orden del día. Con mucho gusto, magistrado presidente. Conforme al orden secuencial establecido para la sesión de esta Sala Regional del Caribe, corresponde iniciar con los asuntos listados por primera ocasión de la segunda ponencia en la orden del día, siguiendo ponente el licenciado Rogelio Olvera Márquez. Señor licenciado, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. En primer lugar, se tiene listado para sesionar el expediente número 569, diagonal 15-20-01-8, con un acumulado. Al respecto, me permite informar que por parte de esta ponencia se retira el proyecto en virtud de que respecto a dicho asunto se solicitó aclaración de sentencia ante el primer tribunal colegiado del 27º circuito en el amparo directo número 598 diagonal 2018. A la fecha no se tiene conocimiento del trámite que se haya dado a la aclaración de sentencia respectiva, la que fue solicitada en fecha 15 de noviembre de 2019. Sin más que comentar, lo pongo a consideración del Pleno de esta sala. ¿El Pleno está de acuerdo con retirar el listado del listado de sesión del presente proyecto? Estoy de acuerdo. Magistrado presidente, le informo que por aprobación del Pleno se retira de sesión para el día de hoy el expediente 569-15-20-018-1 acumulado. Licenciado Rogelio Olvera, se continúa con el orden del día. Gracias, señor secretario. En segundo lugar, pongo a consideración del Pleno de esta sala el expediente número 1164, diagonal 18-20-01-5, referente a la sentencia definitiva dictada en cumplimiento a la ejecutoria del primer tribunal colegiado de circuito. En dicho expediente constituyen actos impugnados dos. 1. La resolución requerida un recurso de inconformidad, acerca de la cual se confirmó la legalidad de la cédula de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas, siendo esta la segunda de las resoluciones impugnadas. El proyecto propone lo siguiente. En relación con los argumentos de notificación y firma autógrafa que se analizan en conjunto, se consideran infundados, toda vez que la notificación se analiza y se considera legal de acuerdo con las disposiciones vigentes y criterios vinculantes. Además, se desestiman por inoperantes conceptos de impugnación vertidos en la ampliación de demanda por inoportunos. Siguiendo el orden de estudio, se aborda la competencia en cuanto a la autoridad que emite el acto impugnado, lo que en consideración de este pleno, del proyecto se considera infundado. ¿Por qué? Porque se encuentra debidamente sustentado. En relación con los argumentos de indebida fundamentación y motivación del acto, relativo a la cédula de liquidación de cuotas obrero-patronales, después de un análisis realizado al acto impugnado en relación con las disposiciones que lo rigen, se determina que cumple a cabalidad con los requisitos en cuestión. Por lo tanto, no se advierte ilegalidad alguna. Aunado a ello, la parte actora no demuestra haber realizado pago alguno respecto de las diferencias determinadas en la cédula de liquidación. Seguidamente, se argumenta la figura de la indemnización que no fue aplicada debidamente y una multa excesiva, lo que en consideración del proyecto se propone infundado. ¿Por qué? Porque se trata de recargos y la multa se impuso en el mínimo legalmente establecido.
En siguiente orden, se desestima por infundado el argumento relativo al desconocimiento de un acuerdo relativo a la resolución que dio a conocer el recurso de inconformidad, lo que por la propia exhibición de la actora se desestima por infundado. Finalmente, se desestima por inoperante el argumento relativo a la notificación de la resolución recaída al recurso de inconformidad, toda vez que la propia actora presentó en forma oportuna su demanda, por lo cual no existe necesidad alguna de emitir un pronunciamiento. Sin más argumentos que analizar, el proyecto propone en sus puntos resolutivos lo siguiente. La parte actora no acreditó los extremos de su pretensión. En consecuencia, se reconoce la validez de la resolución impugnada recaída al recurso de inconformidad, así como de la cédula de liquidación recorrida. Sin más comentarios. Muchas gracias, licenciado. Integrantes del Pleno de la Sala, a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Sin comentarios. Magistrado presidente. También sin comentarios. Por lo que de no haber comentarios y observaciones, sírvase al secretario a tomar la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente, se procede a tomar la votación del proyecto en los siguientes términos. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. A favor del proyecto. Magistrado Manuel A Calaparte. favor del proyecto. Magistrado Rogelio Olvera. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Se continúa con el orden del día. Gracias, señor secretario. En tercer lugar, someto a consideración del Pleno de esta sala el asunto relacionado con el expediente 632, diagonal 18-20-01-5. En dicho expediente se combate la legalidad de un oficio de responsabilidad administrativa de un servidor público, suspensión del empleo por 30 días e inscripción en el sistema de registro de servidores públicos sancionados. El proyecto propone lo siguiente. En primer orden, por cuestión de preferencia, se aborda el argumento relativo a la caducidad, mismo que se encuentra enderezado a la figura de la prescripción por ser la que corresponde al asunto en particular. Dicho argumento se considera infundado, toda vez que la resolución se emitió dentro del plazo que legalmente establece la normatividad. En segundo lugar, se aborda el argumento relativo a la falta de tipicidad, argumento que se propone fundado, toda vez que la autoridad omite exponer las obligaciones específicas del actor con motivo de su nombramiento como jefe de departamento. Por lo tanto, la determinación en sentido de que incurrió en infracciones no cumple con el principio de tipicidad, pues las hipótesis de ese precepto no son precisas y su aplicación debe concatenarse con los ordenamientos que regulan las funciones específicas de ese servidor. Aunado a ello, la autorización de la orden de pago, de la estimación y su documentación comprobatoria que consideró omisa la autoridad es una función atribuible al responsable de la obra y no al servidor público que fue sancionado en este caso. Por lo tanto, el proyecto propone que en caso de haberse ejecutado alguna sanción a cargo de ese servidor se le restituyan el derecho en el uso de los derechos afectados y se le elimine del registro de servidores públicos sancionados, para quedar en los siguientes puntos resolutivos. La parte actora acreditó los extremos de su pretensión, en consecuencia, se declara la nulidad de la resolución impugnada para los efectos precisados en el último considerando del proyecto. Sin más que comentar, lo pongo a consideración. Muchas gracias, licenciado. Integrantes del Pleno de la Sala, a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Señor Rosenberg Domínguez Gómez. Sin comentarios. Magistrado presidente. Sin comentarios. Por lo que, de no haber comentarios y observaciones, sírvase el secretario a tomar la votación del proyecto. Mucho gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación del proyecto en los siguientes términos. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. A favor del proyecto. Magistrado Manuel Calaparte. A favor del proyecto. Licenciado Rogelio Olvera A Márquez. favor del proyecto. Gracias. Señor magistrado, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Gracias. Se continúa con el orden del día. En último lugar, someto a consideración de este Pleno el asunto relacionado con el expediente 647, diagonal 17-20-01-5, que corresponde a la sentencia definitiva dictada en cumplimiento de ejecutoria por el primer Tribunal Colegiado de Circuito. En este asunto corresponden 2 los actos impugnados: la resolución a través de la cual se impone al actor una inhabilitación por 10 años, así como una sanción económica.
Y 2, los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución con motivo de esa sanción económica. En primer lugar, se da cuenta con las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la demandada respecto de la oportunidad de la demanda referente al desconocimiento del acto que manifestó el propio accionante. En consideración del proyecto, se propone fundada la causal por virtud de que la copia certificada del acto y su notificación demuestran que se cumplió a cabalidad con los requisitos para su debida notificación. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acto. En segundo lugar, se aborda la causal de improcedencia y sobreseimiento propuesta también por la demandada respecto a los actos del procedimiento administrativo de ejecución, lo que en consideración del proyecto se propone también fundada, derivado de que, al no existir desconocimiento del acto, no subsiste la causal de excepción para poder combatir esos actos hasta antes de llegar a la convocatoria para remate. Por lo tanto, se propone el proyecto para quedar en los siguientes puntos resolutivos. Primero, resultaron fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento propuestas por la autoridad demandada. Consecuentemente, se sobresee el presente asunto respecto de los actos impugnados. Sin más comentarios. Muchas gracias, licenciado. Integrantes del Pleno de la Sala, a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. Sin comentarios. Magistrado presidente. Sin comentarios. Por lo que, de no haber comentarios y observaciones, sírvase el secretario a tomar la votación del proyecto. Con mucho gusto, magistrado presidente. Tomará la votación del presente asunto en los siguientes términos. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. A favor del proyecto. Magistrado Manuel Carapia Ortiz. A favor del proyecto. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Continuamos con el orden de estudio. Señor Rogelio. Sí, son todos los asuntos relativos a la ponencia 2. Señor magistrado presidente, me permite informarle que el sentido de los proyectos aprobados por la segunda ponencia es el siguiente. En relación con el expediente 569-15-20-01-8 y un acumulado, por aprobación del Pleno de la Sala se solicitó retirar el expediente para la siguiente sesión o hasta que estuviese integrado totalmente el expediente. El expediente 1164-18-20-01-5 fue aprobado por unanimidad de votos en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada y de la recurrida. El expediente 632-18-20-01-5 fue aprobado por unanimidad de votos en el sentido de declarar la nulidad de la resolución impugnada. El expediente 647-17-20-01-5 fue aprobado por unanimidad de votos en el sentido de sobreseer el presente juicio en contra de las resoluciones impugnadas. En cuenta, señor magistrado presidente, de los asuntos listados correspondientes a la segunda ponencia. Gracias, secretario. Favor de continuar con el orden del día. Conforme al orden secuencial establecido para la sesión de esta Sala Regional del Caribe, corresponde continuar con los asuntos listados por primera ocasión de la tercera ponencia en el orden del día, siendo ponente el licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. Gracias, buen día. Señor licenciado, tiene el uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Doy cuenta con el expediente 1313 /16-20-01-6 con el proyecto de sentencia definitiva en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo directo 136 /2019 del índice del primer tribunal colegiado del 27º circuito. En este asunto, la resolución impugnada proviene de un recurso de revocación, el cual fue interpuesto en contra de la resolución contenida en el oficio de fecha 5 de julio de 2016, en la que se resolvió el procedimiento iniciado conforme al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Respecto a las consideraciones del proyecto, en el quinto considerando se analizan en conjunto los conceptos de impugnación segundo y 12º de la demanda, en los que se controvierte la competencia de la autoridad emisora de la resolución recurrida y del oficio con el que se inició el procedimiento previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
así como de la competencia de la autoridad que notificó el oficio con el que se inició el mencionado procedimiento. El proyecto considera que los argumentos son infundados, dado que se encuentra debidamente sustentada la competencia de ambas autoridades. En el considerando sexto del proyecto, se analizan en conjunto los conceptos de impugnación noveno y décimo de la demanda y primero de la ampliación de demanda, en los que se plantea la transgresión al plazo máximo previsto en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación para resolver los procedimientos ahí establecidos. Los argumentos se consideran fundados, dado que sobre el punto en controversia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia al resolver la contradicción de tesis 122/2019. Por tanto, el proyecto propone declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y de la recurrida, descritas en el resultado primero del proyecto, acorde a los motivos y fundamentos establecidos en el último considerando. En cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, licenciado. Integrantes del Pleno de la Sala, a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Magistrado Rogelio Olvera Márquez. Sin observaciones. Magistrado presidente. Sin comentarios. Por lo que, de 9 comentarios y observaciones, sirva al secretario a tomar la votación del proyecto. Mucho gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación del presente proyecto en los siguientes términos. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Magistrado Manuel Cara Cortés. A favor del proyecto. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Se continúa con el orden del día. Gracias. Doy cuenta con el siguiente asunto. El expediente 60-18-20-01-6, con el proyecto de sentencia definitiva en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el primer tribunal colegiado del 27º circuito en el amparo directo 321/2019. En este asunto, la resolución impugnada lo constituye el oficio de fecha 16 de diciembre de 2016, mediante el cual se determinó la situación fiscal del actor en el procedimiento instaurado en términos del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. En cuanto a las consideraciones del proyecto, en el considerando quinto se analiza lo expuesto en el concepto de impugnación único de la demanda, formulado en contra de la notificación del acto impugnado, donde se niega que la notificación de la resolución impugnada se haya efectuado en términos de lo establecido en el artículo 134, fracción primera del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.2.7 de la resolución miscelánea fiscal para 2016. El proyecto considera infundados los argumentos expuestos en contra de la notificación de la resolución impugnada, puesto que se trata de un procedimiento previsto en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, por lo que su publicación en el Diario Oficial de la Federación es suficiente para constatar que se dio a conocer en una fecha anterior a la referida por la parte actora. En consecuencia, el proyecto propone declarar fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento analizada de oficio y, en consecuencia, sobreseer el juicio respecto a la resolución impugnada. En cuenta, magistrado presidente. Gracias, licenciado. Integrante del Pleno, a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. Sin observaciones. Magistrado presidente. Sin comentarios. Por lo que, de no haber comentarios y observaciones, sirve al secretario a tomar la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente, se procede a tomar la votación del presente asunto en los siguientes términos.
Licenciado Rogelio Olvera A Márquez. favor del proyecto. Magistrado Manuel Carapio Ortiz. A favor del proyecto. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor del sentido del proyecto. Gracias. Continúa con el orden del día. Gracias. Doy cuenta con el siguiente asunto. Expediente 486, diagonal 18-20-01-9. Con proyecto de sentencia definitiva en cumplimiento de la ejecutoria emitida por el primer tribunal colegiado del 27º circuito del amparo directo 572, diagonal 2018. En este asunto, la resolución impugnada lo constituye el oficio de fecha 1 de marzo de 2018, a través del cual se resolvió que no era procedente atender la petición del demandante en el sentido de actualizar sus obligaciones fiscales conforme al régimen de incorporación fiscal. Respecto a las consideraciones del proyecto, en el quinto considerando se analiza la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la enjuiciada, en la que se aduce que el acto combatido no constituye una resolución definitiva. El proyecto considera infundada la causal de improcedencia, dado que el acto combatido sí constituye una resolución definitiva, al ser la última voluntad de la enjuiciada respecto de la petición efectuada, en la cual se externó en el sentido de negar el cambio de régimen tributario que solicitó el accionante. En el considerando sexto, se resuelve el único concepto de impugnación de la demanda, en donde el actor argumenta que al cumplir con lo establecido en el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sí es posible que pueda tributar bajo el régimen de incorporación fiscal, aun cuando venía tributando en el régimen general de ley. El proyecto considera declarar infundado el argumento anterior, puesto que sobre el tema en controversia existe la jurisprudencia 18, diagonal 2018, sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho criterio jurisprudencial resuelve el tema de fondo, pues establece que están excluidas de la aplicación del régimen de incorporación fiscal los contribuyentes que hasta antes de su vigencia tributaban conforme al régimen general de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Por tanto, el proyecto propone declarar infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento formulada por la autoridad, en consecuencia no sobreseer el presente asunto, y finalmente reconocer la validez de la resolución impugnada por los motivos y fundamentos señalados en el considerando sexto. En cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, licenciado. Integrantes del Pleno de la Sala, a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. Sin observaciones. Magistrado presidente. Sin comentarios. Por lo que, de no haber comentarios y observaciones, sirva al secretario a tomar la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente, se procede a tomar la votación del presente asunto en los siguientes términos. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Magistrado Manuel Carapio A Ortiz. favor del proyecto. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Continúa con el orden del día. Licenciado. Informo que no existen más asuntos listados para la presente sesión correspondientes a la tercera ponencia. Yes. Señor magistrado presidente, me permite informarle que el sentido de los proyectos aprobados de la tercera ponencia es el siguiente. Expediente 1313, diagonal 16-20-01-6 fue aprobado por unanimidad de votos en el sentido de declarar nulidad de la resolución impugnada y de la recurrida. Expediente 60, diagonal 18-20-01-6 fue aprobado por unanimidad de votos en el sentido de sobreseer el presente juicio.
Expediente 486, diagonal 18-20-01-9, fue aprobado por unanimidad de votos en el sentido de no sobreseer el presente juicio y reconocer la validez del acto impugnado. Es cuenta, señor magistrado presidente, de los asuntos listados correspondientes a la tercera ponencia. Gracias, secretario. Favor de continuar con el orden del día. Conforme al orden secuencial establecido para la sesión de esta Sala Regional del Caribe, corresponde continuar con los asuntos listados por primera ocasión de la primera ponencia de la orden del día, siendo ponente el magistrado Manuel Carapio Ortiz. Gracias, secretario. Doy cuenta al Pleno con el siguiente asunto. Contencioso administrativo número 822, diagonal 18-20-01-4. Sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de 29 de octubre de 2019, emitida en el amparo directo 89, diagonal 2019, por el primer tribunal colegiado del 27º circuito. En este asunto, la resolución impugnada es la emitida por la subdelegada de prestaciones del ISSSTE, Delegación Quintana Roo, mediante el cual le resolvió a la hoy actora que no es procedente la reactivación del pago de la pensión por ascendencia, así como tampoco el pago de los meses pendientes, con motivo de que existe una incompatibilidad con la pensión de ascendencia en relación a la pensión de jubilación. Consideraciones del proyecto. Se considera parcialmente fundado el argumento vertido por la actora, pues si bien existe incompatibilidad entre las pensiones de jubilación y ascendencia que comenzó a percibir la hoy actora desde agosto de 2003 y marzo de 2009, respectivamente, por lo que siguiendo las hipótesis normativas previstas en el artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del ISSSTE, la actora no puede ser beneficiaria de más de una pensión, por lo que estaba obligada a dar aviso al instituto cuando se le otorgue otra pensión. En caso contrario, el instituto podrá suspender la pensión que se otorgó con anterioridad, de tal suerte que ante la incompatibilidad de las pensiones que percibe, debió suspender la que percibe con anterioridad, esto es, la otorgada por concepto de jubilación. Sin embargo, la actora no controvierte la totalidad de los fundamentos por los cuales no se accedió a su solicitud, esto es, que del análisis que realizó la autoridad a sus archivos, advirtió que la actora es beneficiaria de una pensión de jubilación, por lo que no se actualiza el supuesto de dependencia económica que pretende hacer valer ante el instituto, pues recibe de su pensión de jubilación ingresos propios, por lo que es evidente que no existe la dependencia económica que manifestó tener de quien percibió la pensión por ascendencia. El proyecto propone reconocer la validez de la resolución impugnada por los motivos y fundamentos establecidos en los considerandos del proyecto. Integrantes del Pleno de la Sala, a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. Sin observaciones. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. Sin comentarios. De no haber comentarios y observaciones, sírvase al secretario a tomar la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente, se procede a tomar la votación del proyecto en los siguientes términos. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. A favor del proyecto. Magistrado Manuel Carapio Ortiz. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Se continúa con el orden del día. Gracias, secretario. Doy cuenta al Pleno del siguiente asunto. Es el juicio contencioso administrativo número 236, diagonal 18-20-01-4, sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de 29 de octubre de 2019, dictada en el amparo directo 143, diagonal 2019, por el primer tribunal colegiado del 27º circuito. Resolución impugnada. La contenida en el oficio que resolvió el recurso de revocación, confirmando la resolución determinante de un crédito fiscal
integrado por conceptos de impuesto sobre la renta omitido, actualizaciones, recargos y multas, así como reparto de utilidades por pagar por el ejercicio fiscal 2011. Consideraciones del proyecto. Se consideran parcialmente fundados los argumentos de la actora. Por una parte, no logra desvirtuar que la autoridad fiscal, para determinar el crédito fiscal a cargo de la actora, por lo que respecta a la determinación del impuesto sobre la renta a cargo, obedece a la determinación presuntiva de la autoridad de la utilidad fiscal de la contribuyente visitada por el ejercicio fiscal de 2011, sustentando su actuación en los artículos 55, fracción 6 y 56, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que del análisis que se realizó a la documentación aportada durante el procedimiento fiscalizador, se conoció que la contribuyente declaró deducciones por concepto de costo de lo vendido fiscal. Sin embargo, la contribuyente aplicó incorrectamente la regla 1.3.2.4 de la resolución miscelánea para 2011 para efecto de determinar dicha deducción, por lo que determinó indebidamente el costo de ventas y por ende la base gravable del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011. La autoridad advirtió que el contribuyente únicamente podía deducir el costo de lo vendido estimado correspondiente a los cobros o anticipos sobre los que no hubiese emitido su comprobante o entregado el bien, pues en relación a los anticipos registrados por las compraventas de 3 departamentos, según sus papeles de trabajo, al haberse expedido las escrituras públicas, se considera que ha sido emitido su comprobante, por lo que no procede la deducción del costo correspondiente a esta enajenación, toda vez que de acuerdo a la regla del costo destinado correspondiente a anticipo, se debió deducir en el momento en el que se acumuló el ingreso, lo cual sucedió en los meses de noviembre y diciembre de 2007 y marzo de 2008. Por otra parte, le asiste la razón a la actora cuando señala que la autoridad fiscal debió aplicar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que constan en la declaración del ejercicio de 2011. El proyecto propone declarar la nulidad lisillana de la resolución recaída al recurso de revocación y declarar la nulidad con efectos discrecionales de la resolución determinante del crédito fiscal por los motivos y fundamentos precisados en el proyecto. Integrantes del Pleno de la Sala, a su consideración, el proyecto del que se ha dado cuenta. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. Sin observaciones. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. Sin comentarios. De no haber comentarios y observaciones, sírvase el secretario a tomar la votación del proyecto. Con gusto, licenciado presidente. Se procede a tomar la votación del presente asunto en los siguientes términos. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. A favor del proyecto. Licenciado Manuel Carapaz. ¿A favor del proyecto? Licenciado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Gracias. Se continúa con el orden del día. Doy cuenta al Pleno del siguiente asunto. Juicio contencioso administrativo número 846, diagonal 18-20-01-7. Sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de 29 de octubre de 2019, emitida en el amparo directo 324, diagonal 2019, por el primer tribunal colegiado del 27º circuito. Resolución impugnada. Oficio por el cual se determina un crédito fiscal en materia de comercio exterior, así como también que un vehículo extranjero pasaba a propiedad del fisco federal. Consideraciones del proyecto. Se analiza el único concepto de impugnación en el que se sostuvo que la resolución controvertida no se ajustó a lo establecido en el artículo 78 de la ley aduanera al valorar el vehículo objeto del PAMA utilizando el valor de un vehículo distinto. Argumento que se califica de infundado, pues de la resolución controvertida se desprende que la autoridad aduanera tomó el valor de un vehículo nuevo correspondiente al ejercicio en que se cometió la infracción, 2015, y que el mismo tenía características equivalentes o similares
con el vehículo objeto del PAMA. El proyecto propone reconocer la validez de la resolución impugnada por los motivos y fundamentos precisados en los considerandos de la sentencia. Integrantes del Pleno de la Sala, a su consideración, el proyecto del que se ha dado cuenta. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. Sin observación. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. Sin comentarios. De no haber comentarios y observaciones, sírvase al secretario a tomar la votación del proyecto. Gusto, mi estado presidente, se procede a tomar la votación del presente asunto en los siguientes términos. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. A favor del proyecto. Magistrado Manuel Calapel. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Se continúa con el orden del día. Gracias, secretario. Doy cuenta al Pleno del siguiente asunto. Juicio contencioso administrativo número 919/18-20-01-1. Sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de 29 de octubre de 2019, dictada por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito, al resolver el amparo directo con número de FOCA 414/2019. Resolución impugnada. Oficio mediante el cual se niega a la parte actora en forma parcial la devolución del saldo a favor del impuesto sobre la renta. Consideraciones del proyecto. Se considera infundado el argumento de la actora debido a que el gasto por concepto de armazón que pretende sea tomado en cuenta para su trámite de devolución no es considerado un gasto deducible de conformidad con lo establecido en los artículos 151, fracción primera, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 264 del reglamento de la citada ley. El proyecto propone reconocer la validez de la resolución impugnada por los motivos y fundamentos establecidos en la sentencia. Integrantes del Pleno de la Sala, a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. Sin observación. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. Sin comentarios. De no haber comentarios y observaciones, sírvase al secretario a tomar la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente, se procede a tomar la votación del presente asunto en los siguientes términos. Licenciado Rogelio Olvera A Márquez. favor del proyecto. Licenciado Rosenberg Domínguez Gómez. A favor del proyecto. Magistrado Manuel Calapel. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Pues, gracias. Se informa al Pleno que no existen más asuntos listados para la presente sesión correspondientes a la primera ponencia. Señor magistrado presidente, me permite informarle que el sentido de los proyectos aprobados de la primera ponencia es el siguiente. Expediente 822-18-20-01-4 fue aprobado por unanimidad de votos en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada. El expediente 236-18-20-01-4 fue aprobado por unanimidad de votos en el sentido de declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y la nulidad con efectos discrecionales de la resolución recurrida. El expediente 846-18-20-01-7 fue aprobado por unanimidad de votos en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada. Y el expediente 918-18-20-01-1 fue aprobado por unanimidad de votos en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada. Es cuenta, señor magistrado presidente, de los asuntos listados correspondientes a la primera ponencia. Muchas gracias, secretario. ¿Existe algún otro asunto pendiente del orden del día? No, magistrado presidente. Gracias. ¿El Pleno de esta sala tiene alguna otra cuestión que tratar en la presente sesión? Ninguna. Ninguna. En esta tesitura voy a levantar la sesión siendo las 11:35 horas del día de su inicio. Procede el secretario a detener la videograbación. Asimismo, se le instruye
para que elabore el acta de la presente sesión, la cual será aprobada en sesión privada del día 29 de noviembre a las 11 horas, para que vigile que por su conducto de la delegación informática de esta sala, la presente sesión pública ordinaria se transmita por el medio electrónico implementado por esta sala, visible en el canal de la plataforma digital YouTube TFJA Caribe. Con gusto, señor Mexo, presidente. Delegado, ¿puede detener la videograbación, por favor?